Muchísimas gracias y muy buenas noches, estimada Renata Teodori, por esta invitación. Muchísimas gracias a los organizadores, a la gerencia de educación que hace posible este encuentro. Agradecer a mis colegas, he escuchado con mucha atención a Fabiola Figueroa, gerente de cultura, al arquitecto Luis Martín Bogdanovich, y, y verdaderamente me siento muy contento por las ideas, por las inspiraciones que este foro nos va transmitiendo, nos va expresando. Bueno, como ya lo he mencionado en la generosa presentación de la autora Renata, pues mi nombre es Florentino Díaz Ahumada y efectivamente me encuentro en estos momentos eh, con el quehacer precisamente desde la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura, junto a un trabajo con el equipo de colegas regidoras y regidores, miembros de la comisión. Nos encontramos pues siempre en esta conversación, en esta conversación que se refiere, que siempre busca, que siempre anhela poder esclarecernos los ámbitos de la educación, los ámbitos de la cultura. Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo tenía un tema que había traído con ustedes, que era la ciudad poética como sentido educador en este momento histórico. Todo momento es histórico porque todo momento transita y se irradia y deviene en la historia, en ese pensar, en ese actuar, en ese vincularnos dentro de todos los acontecimientos eh, que se, que se influyen mutuamente en la comunidad humana. Pero este momento es especialmente significativo, puesto que se enmarca en los 200 años en la que nuestra república, en la que el Perú como tal toma, se configura, se expresa también a partir de un elemento que es fundamental y que son precisamente las palabras. Y yo quisiera realizar esta presentación de la ciudad poética a través de palabras también, que estén presentes en el espacio, palabras que estén presentes en el espacio como los sueños a los que se refería de manera tan inspiradora eh, colega, el arquitecto Bogdanovich, palabras que estén presentes en el espacio, como esas acciones, esas cotidianeidades creadoras de la cultura a la que hacía referencia también eh, nuestra estimada gerente de cultura, Fabiola Figueroa. En ese sentido, yo quisiera hablar
de la ciudad poética. Y tengo aquí la primera palabra, la ciudad poética, sentido, aquí está, ciudad. ¿eh? La ciudad como palabra, la ciudad como espacio, la ciudad como experiencia, nos remite a muchísimas situaciones, circunstancias, saberes, historias. Pero hablamos de una ciudad poética. ¿A qué nos referimos con una ciudad poética? Podemos tener por supuesto, eh, y sobre todo en estos momentos en que una gran comunidad humana habita en las ciudades, podemos tener, por supuesto, un vislumbre de lo que implica una ciudad. Pero ¿qué implica lo poético? ¿A qué nos invita? ¿A qué nos llama? ¿A qué nos convoca la experiencia de lo poético? Y más aún, la experiencia de una ciudad poética. Tal es la pregunta. Tal es la pregunta que siempre está emergiendo, que siempre se está tejiendo, que siempre se está, que está buscando resonar, aprender, visionar, acompañar, y más aún ahora en los procesos, en las acciones que realizan, por ejemplo, en esta misma gestión municipal, metropolitana, que busca inspirarse e inspirar, que busca abrazarse y también, ¿por qué no?, poder abrazar. ¿Qué es la ciudad poética? Podríamos decir, como en un texto, como en este texto de la ciudad poética o la liberación del arte, un libro que culminé el año pasado y que ya espera su pronta publicación, pero podríamos citar esta primera frase. Si hay una ciudad que buscamos, esa es la ciudad del sentir. Una ciudad que nos permita el sentir, que se construya en el sentir y se armonice en los sentidos del primer sonido. Aquella evocación del universo como sagrada realidad, estancia de un diálogo sutil. Probablemente así pueda entonces existir una ciudad que permita interpelar con otro vigor, con otra radicalidad creadora, las fuerzas deshumanizantes de las visiones de inhumana productividad o de cruenta competencia. Quizás esa sea la ciudad poética, es decir, poética en el sentido de una recreación de fuerzas sutiles, de actitudes individuales, pero también comunitarias. Poética, en suma, como una forma de amplificar la vida, de reinventar lo ya establecido, de apostar por la sobrevivencia de la especie humana, pero no desde lo ya planteado, no desde el lenguaje de la guerra o la violencia o del discurso del miedo, de la incertidumbre. No,
sino desde una toma de conciencia, un seguir, un anudarnos, como diría y como lo expresó cabalmente nuestro gran artista, poeta Jorge Eduardo Eyelson, un anudarnos a esa flama creativa y su relación con cada ser, pero desde nuestra disposición del espíritu. Esa forma en la que nos podemos vincular, planteando el espacio suficiente, la ternura suficiente, la ternura necesaria, la ternura más que fundamental en las comunicaciones y en las acciones entre nosotros. Una ciudad poética también convoca la belleza de la imaginación, ese humor tierno, generoso, una forma de encontrar lo que no se puede encontrar, de dejarnos hallar también por el verso, como arquetipo de un decir afirmado en el misterio, enraizado en los sentidos de la contemplación y la escucha. Sí, podríamos adelantar esta percepción de la ciudad poética con este texto que nos introduce a ella, la ciudad poética. Y ese texto del sentir nos plantea un sentido, sí, un sentido. Y no es cualquier sentido, como todo sentido, no es cualquier sentido. Hablamos de un sentido educador, así es. Es un sentido educador. Debajo de cada una de estas palabras me he permitido dibujar, plasmar un ideograma. Como bien mencionó nuestra estimada doctora Renata Teodorio de la Puente, mi formación se vincula con la tradición oriental. Y he encontrado en esta vinculación con los estudios, pero no solamente con el estudio, sino con la experiencia de la tradición oriental en la manifestación de la enseñanza de la medicina tradicional oriental, recursos que pueden sintonizarnos con lo que han expresado anteriormente de forma muy acertada mis colegas expositores. Y en ese sentido, ciudad lo he vinculado con el ideograma de Ren, de humano, Ren, porque la ciudad es donde andan los humanos, andamos. La ciudad es ese espacio donde quizás hemos estructurado de otra manera las viejas estepas, los bosques, los lugares cuando la humanidad era nómada. Ahora estamos en la urbe. Y lo poético lo vinculo con otro ideograma, que es el ideograma de Tien, que tiene una de sus acepciones es el cielo, Tien, pero que podríamos denominarlo también el humano que toma conciencia de que es un universo, somos un universo que habitamos otro universo. Y en ese sentido, el sentido es precisamente ese Tao, ese andar, ese camino Tao, cuya ideografía, podríamos rescatar, ideografía es esta, ¿no? Tao, camino, ruta,
sendero, camino. ¿Sí? Y no es cualquier camino, como mencionaba, es un camino educador. Y he vinculado lo educador con el ideograma de Shun. Shun, centro. Shun, centro. Por eso, por ejemplo, el hermano país de China se le conoce como Shunguo, país del centro. Centro. ¿Cuál es la experiencia o el sentido de la experiencia educadora? Sino fortalecer ese centro. Centro que se manifiesta en todas las formas de la vida, en todos los acontecimientos del cosmos y que se manifiesta también en nuestra propia configuración y en el propio lenguaje. Y en ese sentido, podríamos decir que hay una ciudad educadora, un Renshun, un espacio donde lo humano, los seres humanos, podríamos encontrar esa referencia, porque un centro es una referencia, pero no una referencia basada exclusivamente en nuestros pequeñísimos alcances humanos, sino basada también una referencia basada en la contemplación de los acontecimientos del universo, de lo que nos sobrepasa. Una ciudad educadora nos invita en ese sentido a darnos cuenta, a tomar conciencia, a recuperar ese centro que parte no solamente del conocimiento formal o la información instrumental o técnica o exclusivamente racional, parte también de esa formación que nos referencia como miembros de una comunidad humana, ¿sí? Miembros de una comunidad planetaria, sí, miembros también de una comunidad cósmica. En ese sentido, una ciudad educadora nos plantea un poético sentido. Un poético sentido. ¿Qué implica ello? Un poético sentido lo voy a expresar a través de esta frase que mencionó el arquitecto Luis Martín Bogdanov. La belleza es redentora. La belleza es redentora y es transmitida por los sentidos. La belleza. Hay un verso en la tradición del Medio Oriente, en la tradición islámica, que dice: Dios es bello y ama la belleza. Vemos todo lo que nos rodea, creado, que está aquí, ¿no? En la experiencia del universo en la que nos encontramos, contemplamos el cielo, la tierra, las flores, los demás seres, los pequeños insectos, la tesitura del aire, los sonidos lejanos, cercanos. Y lo que nos conmueve es que en todo podemos encontrar una belleza, a veces muy sutil, a veces deslumbrante. Y esa belleza, como mencionaba el arquitecto Bogdanov, nos permite sentir. Por eso llamamos a la ciudad poética una ciudad del sentir. Porque para sentir, para abrir nuestros sentidos y para entrar en en esa dimensión sentimental en que los sentidos se conectan con la mente, ¿no? Hay que sentir.
Hay que permitirnos conectarnos, permitirnos contemplar, pero también permitirnos ser intermediarios de la belleza. Porque la belleza es la cualidad central, la belleza es chum. La belleza es centro de nuestra experiencia humana en este mundo. Sentir abre nuestros corazones. Sino, ¿cuántos ejemplos, cuántos mitos, cuántas historias en la literatura, en las amplísimas tradiciones escritas, orales de la humanidad, encontramos que la belleza, y sobre todo la belleza en esa expresión que constituye el femenino ser de la humanidad, por ejemplo, puede redimir, ¿sí? Transformar de un solo destello, con una sola mirada, cuando aparece esa flama del amor. Y todo lo anterior es inmediatamente transmutado, porque el sentir abre nuestros corazones. Y en ese sentido, en ese poético sentido, en ese Tian, Tian Tao, en ese Tian Tao, en ese camino, ese es un andar a esa conciencia de que somos un universo dentro de otro universo. ¿Y cómo centramos esto en la práctica? Porque hasta este momento podría pensarse que estamos en una reflexión poética, mas no en el contexto de una reflexión donde también deben existir acciones concretas. ¿Cómo establecemos precisamente esta concretización en la gestión cultural, en la gestión educativa, en una gestión de un gobierno local, en nuestro caso, un gobierno metropolitano, en nuestro caso, en una ciudad como Lima, en nuestro caso, en una nación como el Perú? ¿Cómo realizamos eso? Y esto es lo que venimos a plantearles. Precisamente, sencillamente lo expresamos de este modo. La gestión educadora, la gestión cultural es irradiada desde un sentido poético. ¿Y cómo se expresaría eso? Gestión cultural, un sentido poético. Habíamos hablado del camino, del Tao. No habíamos hablado de esto, pero vamos a decirlo. Este es el ideograma de virtud. Te, virtud. Que tiene eh, una deconstrucción muy interesante. Porque tenemos el ideograma de caminar, el ideograma de 10, ¿sí? Yu, ojos, y 1, sin corazón. Entonces, virtud, que sería el centro o el sentido de toda práctica o la finalidad de la educación, ¿no? Podríamos ya denominarlo como caminar con 10 ojos y un solo corazón. Caminar con 10 ojos y un solo corazón. Que nuestro corazón no esté dividido, que nuestros 5 sentidos estén amplificados y que estemos andando, moviéndonos, desplazándonos. Es decir, sabiendo sortear el miedo. En ese sentido, esta ciudad poética que plantea este sentido educador, como he mencionado, es una ciudad del sentir, ¿sí?
de sentir porque es la búsqueda, es la intermediación, es la recuperación, es la apuesta por la belleza. Y no solamente esa belleza establecida por los cánones académicos, formales, es esa belleza que podemos percibir cada uno de nosotros en nuestros corazones cuando escucha una palabra, cuando realiza algo, una belleza que es quizá esa intención de, de comprensión, de bondad, de alivio, de sanación. Es esa belleza, ¿no? Pero vamos a buscar y vamos a hablar brevemente, porque el tiempo apremia también, de las prácticas pedagógicas con sentido poético que hemos buscado apoyar, que hemos buscado consolidar en coordinación, por supuesto, con las gerencias de educación y de cultura. Y por supuesto, articulando también con la gerencia de ProLima. Bueno, tenemos en primer lugar la Feria Metropolitana de Lima. Desde un sentido poético, una feria de libro no es solamente una feria de libro, es un espacio de encuentro, es un espacio de convivencia, es un espacio de descubrimiento. Los libros no son solamente libros, son también dispositivos, artefactos mágicos que trascendiendo el tiempo nos llevan por el pensamiento y el corazón de otros seres que probablemente ya no están con nosotros y nos nutren de la savia del lenguaje para también nosotros cosechar pensamientos y palabras. Tenemos también la estrategia de Lima por sus artistas, liderada por la Gerencia de Cultura, una estrategia que busca responder al clamor, a la gran necesidad de la comunidad artística en Lima Metropolitana, que sufrió y sufre un gran impacto por esta crisis de la pandemia. Por supuesto, esta estrategia no solamente contempla una asistencia en diversos niveles, sino también poder desarrollar posibles caminos en que los artistas puedan reinventar su trabajo, reconectar su trabajo ahora con el mundo de la virtualidad. Lima por sus artistas. Una estrategia, además, ya aprobada y que ya empezó hace algunos meses y con excelentes también resultados, ¿no? Tenemos también nosotros como Comisión Metropolitana y como, bueno, miembro yo, regidor metropolitano y miembro del Consejo Metropolitano, tenemos la facultad de promulgar ordenanzas. Y en ese sentido tenemos una ordenanza recientemente aprobada por unanimidad, porque es unánime el sentir ciudadano de que necesitamos creativizarnos, necesitamos promover la creatividad, pero no hablamos exclusivamente de esa creatividad que también es vinculada con la mejora de productos para no hablamos de esa creatividad exclusivamente instrumental, voy a mejorar esto para esto. No, también, por supuesto, es importante. Hablamos de una creatividad como actitud de vida, como forma de estar en el mundo. Somos seres creativos. Y Lima Creativa va a permitir a la Gerencia de Cultura, como ya lo ha venido haciendo, pero esta vez ya con mayores recursos, la convocatoria a concursos para proyectos de artes, visuales, escénicas, para que la ciudadanía exprese su creatividad. Y en ese sentido, tenemos un proyecto que está dentro de las actividades de Adelante Lima, que es Pinta Lima, y que lo mencionó también esta estimada gerente de cultura Fabiola Figueroa, Pinta Lima edición bicentenario.
Proyecto maravilloso, donde se tejen, se entretejen vivencias de los ciudadanos para poder construir los colores, construir los amores de una nueva experiencia en la ciudad, a pesar de las dificultades, porque muchos podrán decir, ¿y qué puede ser? ¿Qué se puede resolver pintando? Y yo les podría decir, y una gran comunidad humana que ha pasado por esa experiencia, les podría decir, pintando se puede salvar la vida. Porque al pintar entramos en una sintonía psicoespiritual que nos permite, desde la neurociencia, de los estudios de la salud y su vinculación con el cuerpo físico, nos permite disminuir los neurotransmisores producidos por el estrés, las células que pueden provocar enfermedades, una serie de circunstancias beneficiosas. Y recordemos esta frase: la belleza es redentora. La belleza no es solamente útil, la belleza es redentora. Está, como decía Jorge Eduardo Eyelson, como algunos creen en Dios, yo creo en la belleza. Finalmente, si nos adentramos en las tradiciones espirituales, es la misma esencia. Entonces, para culminar, ¿qué proponemos? Porque estos son proyectos que ya se están realizando. ¿Qué proponemos ahora? ¿Cuál es el sentido que nos marcamos ahora como Comisión Metropolitana de Educación y Cultura, y con el gran apoyo de la Gerencia de Educación, de la Gerencia de Cultura y, por supuesto, la Gerencia de ProLima y de todos nuestros estimadas gerencias que siempre nos asisten, nos ayudan y sobre todo nos inspiran? Proponemos ahora, y lo hago público esta noche, los módulos de exploración de la creatividad. Lo que ustedes ven aquí detrás mío son los dibujos, las ilustraciones de este proyecto. ¿Qué implican los módulos de exploración de la creatividad? ¿Cómo generamos, cómo aportamos a las múltiples acciones que ya se vienen dando para crear esa ciudad del sentir? Esta es una propuesta. Los módulos de exploración de la creatividad. Unos espacios, unos domos o unos espacios que tengan un aspecto orgánico, porque hay que llamar a la visualidad orgánica, a la visualidad de la naturaleza, y que en esos módulos itinerantes, que puedan ir de parque en parque, y que puedan convocar con los protocolos adecuados, por supuesto, la creatividad de las personas. Y en ese sentido, enunciamos 4 tipos de módulos, perdón. El primer módulo es el poético. Espacios donde las personas puedan, mientras transitan por la ciudad, de repente tomarse unos minutos para escribir. Obviamente con unos facilitadoras que le van a permitir, le van a indicar, le van a plantear sugerencias para poder viabilizar esta creatividad escrita. Y que esos poemas, esos textos, esas impresiones puedan quedar registradas y compartidas. Tenemos el módulo sonoro. El módulo sonoro, cuyo verbo principal es escuchar, sentir el ritmo. Es decir, espacios donde uno puede entrar. Uno llega a este espacio de los módulos de exploración de la creatividad, y están estos 4 módulos, y uno entra y voy a escribir, a ver, sentarme, a ver qué sale. Bueno, salgo, camino, entro al otro módulo y puedo escuchar música. Y quizás la facilitadora, el facilitador nos comenta de esta música. ¿Por qué, no? Porque siempre escuchamos música, ¿no? Pero
escucharla con la atención, con la orientación de alguien que conozca del ritmo, de la melodía, de las armonías. Es otra experiencia. Y quizás también podamos producir música, por supuesto, porque se trata no solamente de recibir, sino de dar. ¿Mm? Tenemos el módulo visual, donde las ciudadanas y los ciudadanos puedan pintar y, por supuesto, compartir aquello que pintan, sin juicio de que esto está feo, esto está bonito. No, lo importante es expresarse. Y se irá uno expresando, ir canalizando y expresarse en comunidad. Y finalmente, el módulo dialógico, conversar. Conversar. ¿Cuántas veces uno ahoga el deseo de la palabra humana y de su afecto, de repente mirando largas horas la televisión? ¿Cuántas horas nos sumergimos en la propia y dificultosa soledad, a pesar de estar acompañados, porque porque no hemos desarrollado el arte de conversar? Conversar es un arte. Hay que motivarlo también. Esos son los sueños, como decía mis predecesores expositores. Estos son los tantos sueños que buscamos recuperar. Y esto ha sido la ciudad poética, un planteamiento como sentido educador en el bicentenario de la independencia del Perú. Muchísimas gracias.